Sube el humo. A ver, sube humo. Sale el humo, ¿sí? Sube humo. Y se dijo que ese humo, ese sonido de las oraciones que sube. Cuando este humo sube, ¿quién lo lleva? El ángel. Ángel, ¿sí? El ángel, sí, el ángel lo lleva hacia arriba, ¿sí? Por eso nosotros debemos ser incensarios, debe haber fuego dentro de nosotros. Y también nuestra oración debe estar dentro de ese fuego. Entonces, ¿quién lleva nuestras oraciones? Los ángeles. Ángeles, ¿verdad? El ángel, los ángeles las llevan. No es una historia de cuentos de hadas, sino una realidad. ¿Quién está a nuestro alrededor? Los ángeles. Ángeles. Ya, para ser exactos, no todas las personas tienen un ángel, sino que las personas que oran tienen ángeles, ¿verdad? Amén. Porque no hay razón para que una persona que no ora tenga un ángel, ¿sí? Porque no tendría nada que hacer. Y quizás algunas personas oran tanto que hasta podrían tener 2 ángeles con ellas, ¿no? Lo importante es que si no lo hacen, no lo tienen. Para recibir la respuesta de Dios, la oración está absolutamente necesaria. Más adelante aprenderemos esta parte como detalle, pero aunque cada uno de nosotros es un incensario, existe un incensario representativo. El incensario representativo, ¿quién es? Cada uno de nosotros, todos como incensario, pero entre nosotros hay un incensario representativo. El corazón del hombre. ¿El corazón del hombre? El instructor. No, yo no. Es Jesús. Jesús. Ya voy a explicar. Como Jesús, como precisamente el incensario de oro, el incensario representativo. Por ejemplo, cuando ofrecemos nuestras oraciones a Dios, ¿en nombre de quién oramos? En nombre de Jesús. Exacto, sí, en nombre de Jesús. Al final decimos que oramos en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Por qué añadimos que oramos en el nombre de Jesús? Porque Jesús es el intercesor. A ver, ya, también como explico en la Biblia, pero voy a explicar por qué Jesús es el incensario representativo. Jesús es quien dirige el sacrificio. Entonces nosotros participamos como pueblo. Ponemos nuestro incienso en el incensario llamado Jesús. Nuestro incienso es colocado en un solo incensario, como Jesús, en la posición de incensario. Lo quema con la palabra y lo hace subir a Dios. ¿En dónde colocamos nuestro incienso? Lo colocamos en el incensario llamado Jesús. Por eso cuando oramos decimos que oramos en el nombre de Jesús. Por eso en Apocalipsis capítulo 8 también dijimos que este incienso son las oraciones de los santos. ¿Sí entienden? Ya, bueno. Nuestras oraciones se reúnen y son ofrecidas a Dios. Como Jesús es quien dirige el sacrificio mediante el cual nuestras oraciones pueden ser ofrecidas, sepan que por eso oramos de esa manera. Y más adelante, cuando aprendamos sobre el tabernáculo, les explicaré esta parte. ¿Hasta aquí todo entienden sobre el tabernáculo? ¿Un poco más o menos difícil? Más o menos. Más o menos. Está bien. Después de 2 semanas, explicaré de nuevo. Bueno, hoy vamos a ver nuevo tema. Vamos a leer el tema de hoy a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Misterio del reino de los cielos. Amén. Ya, el misterio del reino de los cielos. Jeremías 1, 13 al 15. Ya. Primero vamos a ver grupo 2, Marco Flores. ¿Quería leer, por favor? Para escuchar. Marco.
La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo, Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Amén. ¿Ya entiende todo? Un poco difícil, ¿no? Voy a explicar cada versículo. Ya, Dios el versículo 13, Dios le está preguntando a Jeremías, le dice, ¿qué ves tú? ¿Qué vio? Dice que vio una olla hirviendo. Y dice que su superficie como estaba inclinada desde el norte. Entonces, si estaba inclinada desde el norte, ¿hacia dónde fluye? Hacia el norte. Sur, ¿verdad? ¿Fluye? ¿O hacia norte? Ya, fluye hacia el sur, ¿verdad? Ya, dice que vio una olla y vemos la imagen. Ya, hay una olla y está hirviendo como fuertemente. Dice que el contenido se derramaba hacia algún lugar. Vio una olla hirviendo cuya como abertura estaba inclinada desde el norte hacia el sur y derramando su contenido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Jeremías vio esto? Y naturalmente tendría curiosidad, ¿sí? Preguntándose qué era. ¿Sí? El versículo 14 como dice que el estrés se levantará del norte y vendrá sobre todos los como habitantes de esta tierra. El contenido de esta olla hirviendo es desastre. Entonces, ¿cuál es esta tierra sobre la que se derrama lo que hierve en la olla? ¿Cuál es esta tierra? El mundo. Nosotros, El mundo. Jerusalén. Nosotros. Tierra. el corazón del hombre. Ya. Bueno, ya el libro de Jeremías es qué tipo de libro? Historia, enseñanza, profecía. Profético. Proféticos, el libro profecía, ¿verdad? Entonces, mayormente el libro profecía es escrito por medio de ¿qué? Parábola, ¿verdad? Parábola. Exacto. Entonces, esta tierra también una parábola. Ya, este Jeremías es el libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya, Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿entre quiénes fue hecho el pacto? Al pueblo escogido. Con el pueblo de Israel. Pueblo de Israel espiritual. pueblo espiritual, físico, Espíritu. Físico. Israel físico. Espiritual. físico o espiritual. 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 Físico. Bueno, espíritu físico. Antiguo Testamento es espíritu, Israel es físico. Nuevo Testamento, Israel es espiritual. ¿Sí? Primero físico y luego espiritual. Antiguo es físico, nuevo El espiritual. nuevo pues espiritual. Bueno, espiritual. Ya, entonces, primero, tierra, como campo figurativo, significa como el corazón de hombre, ¿sí? Son las personas. Y también fue un pacto entre Dios e Israel físico. Entonces, ¿qué sería esta tierra de la que aquí se habla? Sería Israel físico. Exacto, Israel físico. Entonces, resumiendo, desastre cae sobre Israel. ¿Por qué?
porque ellos quebrantaron el pacto delante de Dios. ¿Y cómo llama la Biblia a los que quebrantan el pacto? Traición. Traición, sí. Traidores, traición y apostatas. El pueblo escogido que apostata. Sí, traición, traidores también, está bien. O sea, esta tierra se refiere a Israel y ellos apostataron delante de Dios, por eso el desastre se derrama sobre ellos. Ya, vamos a ver, versículo 15 también. Ya, José, ¿puedes leer por favor versículo 15 de nuevo? José Miranda, grupo 4. José Miranda. Amén. Jeremías 1:15. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Amén. Amén. Gracias. Ya. Dice que llamará a todas las familias del norte. ¿Sí? Dice que por medio de todas estas familias del norte castigará al pueblo de Israel. Entonces, esta olla hirviendo se le pide a todas las familias de las naciones del norte que acabamos de mencionar. ¿Por qué llama a las familias del norte? Más adelante lo verán, pero es porque ellos apostataron. Así que Dios las llama para juzgarlos. Entonces, ¿quién es el que juzga al pueblo escogido que apostató? Dios. ¿Recuerdan? Dios. Las familias del norte. Apostataron del pacto como pacto. ¿Y quién viene después? ¿Recuerdan? Deben recordarle orden. Traición. Escogido. Escogido. Jesús. Ahora un profecía aún no aparece Jesús. Moisés. Moisés ya. Servo fiel y prudente. Bueno, voy a explicar. Ya. Vimos el orden en que se cumplen las profecías de Dios a través de 5 etapas, ¿verdad? 5 etapas. Vimos que primero está el pacto, luego apostasía, después, destrucción, perdición, ¿sí? Reunión y venida, salvación. A ver, sí. Luego el reunir y después de eso la venida, ¿sí? Pero vemos que el hecho de que esta tierra esté siendo juzgada significa que ya hubo apostasía. ¿Qué sigue ahora? La destrucción, ¿verdad? Destrucción. Ya. Por eso, ¿por quién viene la destrucción? Viene por medio de destructores. Destructor. Adán y Eva hicieron un pacto, pero ¿por qué fueron destruidos? Por la desobediencia. El pacto. ¿Por quién? ¿Por quién fueron destruidos? Por la serpiente, ¿sí? ¿Verdad? Por la mujer. Satanás. Bueno, de Satanás, la serpiente es el destructor. El pueblo escogido del Antiguo Testamento hizo un pacto, pero quebrantó este pacto. Por eso fueron destruidos por las personas llamadas como escribas y fariseos. Por eso Jesús les dio a los escribas y fariseos serpientes, generaciones de víboras. Entonces, los destructores de aquel tiempo eran los escribas y fariseos. Y volviendo ahora al versículo original, a ver. Entonces, el hecho de que ellos también quebrantaron el pacto significa que serán destruidos por las familias del norte. Ya, son los destructores que destruyen al pueblo escogido que apostató. Entonces, el juicio sobre el pueblo escogido que apostató, que descrito como ser golpeado por las familias del norte. Pero antes de eso,
lo expresó en parábola diciendo que una olla hirviendo se derrama. Aquí la olla simboliza las familias de destructores que destruyen al pueblo escogido de Dios. Que es una familia o linaje, es una reunión de personas. Entonces la familia o linaje de que aquí se habla se le refiere finalmente a una organización formada por personas. Por eso en la Biblia la olla se usa como una expresión para representar una organización donde las personas están reunidas. Cuando los juzga usa la expresión derramar la olla y además de eso también usa la expresión ponerlos en la olla, hervirlos. ¿Lo entienden? Amén. Difícil. ¿Puedes repetir? Ya. ¿Ven? Ya, así, el pueblo de Israel realmente quebrantó el pacto y verdaderamente fue como destruido por las naciones del norte llamadas Babilonia y Asiria. Espiritualmente, así como Israel físico fue destruido espiritualmente por los escribas y fariseos, que pertenecían a la serpiente en aquel tiempo. También, físicamente, ellos fueron destruidos por las familias del norte, que era la nación de los destructores. En este momento, recuerden que Dios los representó en parábola como una olla. Ya, vamos a ver Jeremías 1, versículo 16. Valentín, grupo 1, Valentín, ¿pueden leer, por favor? Hola, buenas noches. La palabra de Dios se lee. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Amén. Amén. Ya aquí aparece la razón, ¿sí? ¿Por qué Dios juzgó a Israel? Porque sirvieron a dioses como extraños, ¿sí? E hicieron ídolos para adorarlos. Al final, no fue también esa la razón por la cual cayó Salomón. Israel quebrantó el pacto delante de Dios y el hecho de ser destruido por los destructores debido a esas acciones fue expresado como derramar la olla. Este es un ejemplo de uso de la expresión olla en la Biblia. ¿Hasta aquí entienden? Bueno, en segunda parte, en segunda clase voy a explicar más sobre otro tipo de olla. Entonces, hasta aquí la primera clase. En la segunda clase veremos el concepto de como hervir y acerca de la olla que pertenecerá a Satanás y la olla que pertenecerá a Dios. Bueno, vamos a descansar 5 minutos y nos vemos pronto. La Biblia es el libro del pacto, comienzo esencial y 4 contenidos para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre el flujo de la historia que te guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento que da en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también. Así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar,
la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pacto, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia, moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 pasar el flujo de la historia que le guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pacto, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia, moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 pasar el flujo de la historia que le guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. Amén. Regresen todos. Amén, hermano. ¿Ya entiende? Primera clase. Amén, amén. Más o menos, hermano. Amén. Está bien. Está bien. Vemos el concepto de hervir y observaremos los 2 tipos de puja. Ya, Ezequiel, mi compañero se llama Ezequiel, por eso siempre confundo a Ezequiel. Ezequiel 24, 1 a 2. Ya, grupo 4, Rosy, ¿puede leer, por favor? Rosy González. Amén, hermano.
Ezequiel 24:1-2. Dice, vino a mi palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Amén. Amén. Ya. Primero veremos la olla que pertenece a Satanás. La expresión que aparece es anotar esta fecha y el como acontecimiento que se menciona es que el rey de Babilonia ha llegado hoy a Jerusalén. Ya. ¿Quién? El rey de Babilonia. ¿Sí? ¿A dónde vino? Dice que vino a Jerusalén, ¿verdad? Ya. Lo que hizo fue como acercarse a Jerusalén, es decir, como sitiarla. ¿Por qué se acercó? Se acercó. Sitiar. ¿Por qué? ¿Por qué Babilonia? Ajá, hizo. Ya. ¿A quién le presenta aquí el rey de Babilonia? A Satanás. Ya, exactamente le presenta a Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué eres rey de Babilonia? ¿Ya? ¿Cómo es el rey de Babilonia? Le presenta a Babilonia. Entonces, ¿por qué vino este rey? Vino para destruir Jerusalén. Es decir, vino en la posición de destructor. ¿A quién quería destruir? A Jerusalén. Sí. ¿Por qué Jerusalén debe ser destruida? Porque quebrantaron el pacto con Dios. Ellos son el pueblo escogido de Dios que apostando. Ya, siguiente versículo 3. Jair, cuerpo 4, ¿puede leer, por favor? Y habla para la casa de Rebeca. Y diles, así ha dicho Jehová, si no, pon una olla, ponla y le echa también allá abajo. Amén. Ya dice que les hablará mediante una parábola al pueblo rebelde. Desde ahora, lo que veremos en el como contenido donde Dios en parábola a Israel que apostató, es decir, se mostrará en forma de parábola como el rey de Babilonia destruye Jerusalén. Ya, siguiente 4-5, Mayra, grupo 1, ¿podrías leer, por favor? Sí. Junta sus piezas de carnes en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, pues también sus huesos. Amén. Ya, como vimos antes, como en Jerusalén, como en el tiempo de la primera clase, se dijo derramar la olla, ¿sí? Pero esta vez es diferente, no es derramar la olla, sino hervir la olla. Es una enseñanza en parábola. En el versículo 3 se dijo que se colgará la olla, y que se colgará la olla y que se le echará agua. Y en versículo 4, después de echar el agua, toma la escogido de como rebaño y cortarlo en como piezas. Le une como dentro de ella todos los como buenos como trozosos de carne de los como músculos y los como hombros, ¿sí? Llenarla de huesos escogidos y para esos como huesos habría leña y debajo de la olla. Entonces, ¿qué se pone en esta olla? Agua Y carne, ¿verdad? Agua, hueso, carne. Para hervir, ¿sí? Sí. Se aplirá como huesos debajo. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se enciende el fuego para hervir esto. Debe haber fuego, ahora se hierve. Esto es una parábola.
¿De qué es la parábola? Representa la situación en la que el rey de Babilonia sitia Jerusalén. Babilonia sitia Jerusalén, ¿sí? Esta situación y Jeremías son Jeremías son la misma. Entonces, aquí debemos entender qué es la olla. Dentro de la olla hay carne, hay fuego que hace hervir la olla y hay como huesos para encender este fuego. Si entendamos la expresión en parábola, podemos comprender esto, ¿verdad? Amén. Ya, un poco más para entender. Ya, versículo 6. Juan Campo, grupo 3, ¿puede leer, por favor? Así dice la palabra de Dios, Ezequiel 24:6. Pues así ha dicho Jehová, el Señor, hay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no se ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Amén. Amén. Ya, Amén. ¿Qué tipo de olla es esta? Herrumbrosa. Amén. Sí. Herrumbrosa, ¿sí? Entonces, desde el principio era una olla herrumbrosa o era una que se como oxidó después. Oxidada. Normalmente, originalmente no estaba herrumbrosa, pero por alguna razón terminó herrumbrosa, ¿sí? Herrumbrándose. Por eso dice, cuidad como ciudad, como sanguinaria y olla herrumbrosa que no ha quitado su herrumbre. Hay de ella como sin echar suertes, como saquen uno por uno sus trozos. Esta olla está herrumbrosa, ¿sí? Ya, vamos a ver. En esta olla, muy ocupado escribir esto. Ya, en esta olla herrumbrosa se hierve la carne. Entonces, ¿se puede comer esa carne o no? No, hermano. No se puede, ¿verdad? No se puede comer. Sí. Entonces, ¿qué se hace con esa carne? Dice que hay que sacarla toda sin seleccionar nada. ¿Ya? ¿Qué aprendimos? ¿Qué es la olla? Herrumbrosa. La olla. Herrumbrosa. Olla herrumbrosa. Pueblo, organización, ¿no? Es un pueblo. Es la iglesia. En la iglesia, esa organización. Ya, exactamente, en primera clase hemos visto sobre olla de destrucción. Sí, ahora vamos a ver olla traición y luego vamos a ver olla de salvación. ¿Sí? Ya, por eso olla es una organización. Ya, y ahora estamos viendo olla herrumbrosa. Al principio no estaba herrumbrosa, pero se oxidó después. A esto se le llama apostasía. ¿Qué es esta olla herrumbrosa? Es el pueblo escogido que apostató. Al principio, en primera clase, ¿quién era la olla? Era el grupo de destructores, ¿sí? Pero esta olla, ¿qué tipo de es? Es la olla del pueblo escogido que apostató. Esto significa que tantos los destructores como el pueblo escogido apostata pueden ser llamados olla, es decir, una organización. ¿Sí? Apostata, ¿entiende? Amén. Ya, amén. Entonces, Amén. ya, ahora ya y olla herrumbrosa es pueblo elegido que apostató por su organización. Entonces, ¿qué es la carne? ¿Carne? Sí. La carne que... Los habitantes de Jerusalén. Bueno, sí. La carne que se hierve dentro de la olla herrumbrosa, ¿sí?
Entonces el representante al pueblo escogido que ha puesto dentro de ella. ¿Sí? Vamos a ver Ezequiel 11, versículo 3. Ulinda, señora Ulinda, grupo 3, ¿puede leer, por favor? Amén. La palabra del Señor dice así. Ezequiel 11:3, los cuales dicen, no será tan pronto edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Amén. Esta ciudad es la olla y nosotros somos la carne. ¿Sí? El tiempo de Jerusalén. Tiempo de Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es la carne que aparecerá aquí? Se le pide a la persona que pertenece a la organización del pueblo escogido que apuesta. ¿Sí? La carne que está siendo como hervida en el agua dentro de la olla. Entonces, ¿qué es el agua que está dentro? Hemos aprendido qué significa agua. Palabra. Sí, es la palabra, ¿verdad? Esa es la palabra. Pero, ¿qué palabra? En esta palabra, ¿qué tipo de agua es? En este olla. Satanás. Satanás. Palabra de juicio. Engaño. Ya, este agua está dentro de olla herumbrosa. Entonces, este agua también físicamente podemos pensar, ¿no? Esta agua también, agua herumbrosa, ¿verdad? ¿Entiende? ¿Me hago entender? No se puede tomar. Es agua de como corrupción. ¿Sí? Entonces, amén. Entonces, ¿este agua pueden tomar? ¿Se debe de ese agua? No se puede. No se puede tomar. A ver, si no se debe, no se bebe. Podría beberse, pero no debe beberse. Sin embargo, con esa agua se como hierve la carne. Entonces, ¿esa carne se puede comer o no? No puede comer. A ver, no se puede comer. Por eso voy a organizar, por eso esta persona fueron completamente como hervidas en la organización apostata con las palabras o doctrina de los apostatas. ¿Sí entienden? Estas personas como carnes fueron completamente hervidas en la olla herumbrosa como la organización apostata con las doctrinas como palabras de los apostatas, como agua, como herumbrosa. Como los traidores. Sí, traidores. Ya. Y hay dentro hasta los huesos, que la doctrina de la mentira, de la como apostasía, está dentro. Y eso se expresa como hervir la carne. Entonces, ¿qué es el fuego que los hirvió? El fuego que los está hirviendo. Juicio, palabra de juicio. Palabra de juicio. Ya, bueno. Palabra, bueno, casi, palabra. Pero ¿qué tipo de palabra? Juicio. Que consume. Juicio. A ver. Palabra de Satanás, Dios. Palabra profética. Ya, a ver. La palabra de Dios. A ver, muy bien, ya voy a explicar, ya. No estamos hablando solo de la olla. A través de esta olla hay un mensaje que Dios quiere dar, ¿verdad? El hecho de que el rey de Babilonia sitió Jerusalén se expresó en parábola como esta olla. ¿Sí? Esta olla es como Jerusalén, pueblo de Jerusalén, ¿sí? ¿Quién atacar este pueblo de Israel como Jerusalén? ¿Quién atacó? Babilonia. Entonces, otra vez voy a explicar por parábola. Para hervir esta olla, se le unen huesos y se enciende el fuego. Entonces, ¿qué son estos huesos que están debajo y qué es el fuego que los hierve? No estaba hablando, otra vez explica, no estaba hablando solo de la olla. ¿Sí? Ya, el hecho de que el rey de Babilonia sitiara Jerusalén se expresó en parábola como esta olla.
¿sí? Si lo que se está hirviendo ahora es el pueblo escogido apóstata, es decir, Jerusalén. Estos huesos están hirviendo a Jerusalén con el fuego, es decir, la están como atormentando y destruyendo. Entonces, Entonces estos como huesos se están hirviendo a Jerusalén con el fuego, es decir, la están atormentando y destruyendo, ¿sí? Entonces en esta parábola los huesos representan la posición de Babilonia como destructor. Y el fuego no es el fuego de Dios, sino el fuego de Satanás, es decir, la mentira y receta. ¿Por qué Dios mencionó como huesos? Esta parte aprenderá después de 3 meses. También una razón. ¿Por qué explico sobre huesos? También tiene una razón por parábola. Pero hoy no aprender. El destructor los como cocina, como hervir con la mentira y así los como convierte en carne que no se puede comer ni ofrecer a Dios. Entonces, ¿qué hace con esa carne? Hay que desecharla todo, ¿sí? Así, el hecho de que el rey de Babilonia sitiara Jerusalén se expresa como una olla. Entonces, la carne dentro, aunque quiera ser buena carne, nunca podrá ser buena dentro de esta olla. Porque la olla misma es como oxidada y el agua dentro es agua hermosa. ¿Sí? ¿Hasta aquí entienden? Sí. Amén. Bueno, ya, al ver esto, debemos pensar, es muy importante de dónde y qué palabra escuchamos. Debemos pensar así y también debemos aplicar esta idea también a nosotros mismos. ¿Dónde creen estar? ¿Dónde creen que están ustedes ahora? Antes de escuchar esta palabra en la academia, ¿dónde creen que estaban? Tenemos que pensarlo. Porque ustedes también estaban en alguna olla, en alguna organización, en algún agua, en algún conocimiento, creencia o ideología, y dentro de eso fueron completamente hervidos. Por eso ese agua está dentro de ustedes hasta los huesos, en sus pensamientos y corazones. Entonces, al escuchar cómo ha vivido alguien, se puede ser en qué tipo de agua fue hervido. Por ejemplo, nadie nace diciendo que Dios existe y nadie nace diciendo que Dios no existe. Pero dependiendo en el que olla entre después de nacer y qué palabra escuche, la idea de que Dios no existe o de que Dios sí existe puede entrar hasta los huesos de su mente, corazón y pensamientos. A eso la Biblia lo llama hervir. Entonces, ¿qué clase de personas somos? Somos personas que estaban siendo hervidos. Pero dependiendo del agua en la que se hierve, esa carne puede ser como comestible o no. Lo importante que debemos considerar es si éramos carne que se podía comer o carne que no se podía comer. ¿Sí? Vamos a ver, Miqueas capítulo 3, versículo 1 al 3. Ubisa, grupo 2, puede leer, por favor. Miqueas 3, del 1 al 3. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Amén. Amén. Ya, los líderes de Jacob, los jefes de la casa de Israel, ¿quiénes son? Son líderes, ¿sí?
Son los que guían al pueblo de Dios de aquella época, al pueblo escogido. Hoy en día serían los pastores. Es un mensaje, como